Hola, muy buenas tardes amigos de Voces y Contextos. Aquí volviendo con ustedes en el año 2022, bastante tumultuoso, con inflación, con aumento del COVID y con pues algunas situaciones anormales que han surgido en la política mexicana, pero la cuarta va. El señor Andrés Manuel López Obrador ya se recuperó de la enfermedad, ya está al 100, dice, para entrarle de nuevo. Y aquí en Voces y Contextos, nuestro amigo José Guadalupe Sánchez, ya bien, ¿no? Para este 2022 se le ve más joven, creo, impetuoso, fue a la Sierra Norte a recibir un baño de pureza. Nuestro amigo Porfirio Palestina Ventura también fue a recibir un baño de copal, dice. No sé qué sea eso, pero bueno. Entonces, dice que del incienso. Bueno, está bien. Sí, por eso viene renovado, mira, lo más joven. Todo verdecito, pero no sé cuántas verdes echó, pero bueno. Y es el Yolispa, disculpen ustedes. Bueno, y nuestro amigo, el economista Indalecio Gómez, relajado, listo, mucho más joven, no sé qué se hizo también. Parece que toma ahí por ahí un producto que no sé, está resultándole rejuvenecedor, algo así por el estilo. Y bueno, nuestro ya de por sí joven y paciente amigo, el tolerante amigo que tenemos aquí en esta mesa, además nuestro ideólogo, el maestro Humberto Sotelo, que dice que viene regresó del norte, no sé con cuántos cárteles platicó por allá, pero bueno, ya nos contará su historia. Bueno amigos, el tema de hoy es el INE, el presupuesto que está queriendo manejar el INE, aumentarlo para salvar la revocación de mandato. Porque si no, dice Lorenzo, que pues van a tratar de sacar el tema de la revocación como sea. Pero bueno, eso es lo que él dice. En realidad la Suprema Corte y de la Nación, a través de una de las salas, emitió la recomendación de que la revocación se hiciera y que se ajustaran al presupuesto que había. Están pidiéndole a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al propio presidente, que estimule un aumento en el presupuesto para sacar lo de la revocación de mandato. Ese es el tema de hoy. Nuestro amigo el maestro Indalecio Güemes nos dará una introducción al tema, porque él maneja eso de las estadísticas. 1,700, estoy leyendo bien, 1,738.94 millones de pesos va a solicitar para... y tiene que haber respuesta antes del 31 de enero para poder sacar el tema de la revocación de mandato. Imagínense, los del INE creen que vamos a seguirles pagando viajes al extranjero. Bueno, maestro, lo dejo con su público. Bueno, gracias. Feliz año nuevo a todos, a todas. Hay que seguir duro y fuerte con la cuarta transformación. Yo lo que el tema es lo del INE y está muy calientito. Hay que recordar, ya viene desde hace 1 o 2 meses este asunto, pero creo que más que el Instituto Nacional Electoral, creo que podríamos decir que este instituto, antes del 2018 y después del 2018, se ha logrado, y después del 2018
evidenciar, objetivizar toda una serie de deficiencias de nuestra democracia muy cara. Sí, creo que es algo que no sabíamos de datos, de información que ahora es pública, y que con esta información podemos ver hasta dónde hay, así como hemos visto burocracias partidarias o de universidades, en el INE hay una burocracia también dorada, muy bien definida. El asunto, el pleito, digamos, pues no pleito, sino es toda una concepción de los que dirigen el Instituto Nacional Electoral. Ellos proponían un presupuesto de 25,000 millones de pesos, un incremento ahí sustancial, que representaba porcentualmente un aumento más allá de los escasos organismos que lograron un incremento, ¿no? Digamos, hay una restricción ahí financiera. Fue digamos, el poder legislativo el que aprobó y dictaminó 19,400 millones de pesos. Esto, digamos, recurso dijeron que era insuficiente para poder llevar a cabo la revocación de mandato, y insiste e insiste que necesitaban esos 5,000 millones de pesos. Últimamente, en estas semanas, su demanda ahora no son 5,000 millones de pesos, sino se redujo a 1,738 millones solicitados a el Ejecutivo Federal para poder llevar en buenos términos la revocación de mandato. Entonces, ese es digamos, uno de los, en términos contables, en términos administrativos, una de las discusiones, y que esto permitió que el Ejecutivo hiciera un análisis con gente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y recomendara al Instituto Nacional Electoral cómo poder recortar en algunos rubros dinero para lograr incluso tener ahí 2,972 millones de pesos. Es muy importante digamos, el análisis que hizo el Ejecutivo, porque miren, recomendaron, por ejemplo, en sueldos y salarios, si aplicaran la austeridad republicana, podrían tan solo en eso ahorrar 718.8 millones de pesos. En gastos de operación podrían hacer un ahorro de 1,384 millones de pesos, y sacándole un poco a los fideicomisos, 866 millones de pesos, haciendo un total de 2,972 millones de pesos. Entonces, digamos, hay en esa recomendación que me pareció muy pertinente, y que ya sabemos que el INE dijo, hasta se burló de esa recomendación. Pero dentro de esto, yo creo que sí hay que poner mucha atención en cómo, por ejemplo, el INE en gastos de mandos de dirección y de subdirección ganan más de 200,000 pesos unos, y más de 120,000 pesos mensuales. Entonces, si se hiciera un recorte, si diera una reducción que a estos altos salarios, y no se están refiriendo a los otros, digamos, a los trabajadores, a los operativos, sino a los funcionarios, incluyendo los asesores, que tienen una cantidad impresionante. También recomendaron, si se cortaran los gastos médicos mayores de los altos funcionarios, se ahorrarían 131.6 millones
de pesos. Y tienen un fondo ahí que se llama seguro de separación individualizada. O sea, es impresionante, se van amarrando por todos lados, o sea, quieren tener todas las condiciones que no tienen los otros compañeros trabajadores. De ahí, si es que quitaran lo que ya se quitó en el federal, en el Ejecutivo Federal, ahí se ahorrarían 306 millones de pesos. Entonces, en términos muy resumidos, si observamos, estos recortes, es decir, podrían ayudar mucho, precisamente para poder implementar la revocación de mandato. Entonces son algunos de los datos que creo que hay que objetivizarlos, visibilizarlos, para que se pueda ver de qué estamos hablando. Es decir, es impresionante la cantidad de recursos que se lleva la burocracia dorada del INE y no los otros trabajadores. Por cierto, salió por ahí un video pequeño de un diputado federal de Morena, donde habla de los dos INES, y creo que efectivamente hay dos INES. Mientras la burocracia dorada vive en otro mundo, los operativos, los que efectivamente están en cada uno de los distritos, están viendo dónde van a hacer las votaciones, dónde se van a poner las casillas, en fin, su salario creo que son como de 8,000 pesos mensuales a cada uno. Entonces, yo lo dejaría ahí para que los otros compañeros pudieran intervenir. Bueno, sí, nuestro amigo Porfirio Palestina Ventura. Gracias. A ver, aquí hay una situación donde se está jugando a las fuercitas de una manera caprichosa, vergonzosa e irresponsable por parte de la pandilla Lorenzo Córdoba Ciro Murayama. Y estos 6 consejeros que se encuentran en este grupo han establecido que quieren cerca de 3,000 millones de pesos para el ejercicio constitucional plasmado en el artículo 35, fracción 9 de la Constitución, que es un derecho humano, el derecho a votar. Tenemos el derecho de elegir al presidente y tenemos el derecho también de decir, ya no quiero a este presidente. Y la derecha aquí se apodera de esta situación y dice, bueno, es que ellos mismos lo están pidiendo. En ningún país lo están pidiendo otros. Entonces, y cuando dice a otros, quiere decir que exista una oposición que lo haga. Pero ellos en todo momento, podemos sacar una lista de los medios de comunicación, el Universal, el Excelsior, el Reforma, TV Azteca, sus voceros, los que se creen científicos, Televisa, y podríamos generar una lista gigante donde dicen, este gobierno no sirve y no sirve y no sirve. Entonces vayamos al ejercicio constitucional. Y el ejercicio constitucional debe cumplirse y debe responderse a los principios constitucionales, porque es una obligación, y la obligatoriedad del INE es el cumplimiento de la ley, no el capricho de que si quieren o no quieren. Y lo que hace el Ejecutivo con esta propuesta de decirles, les voy a hacer la tarea, porque les está haciendo un trabajo que no le corresponde al Ejecutivo. Y lo que dicen los televisas es que está invadiendo la esfera de la autonomía. A ver, ¿tienes ese ejercicio de autonomía? Sí, ¿por qué? Porque se te dio esa facultad de ser autónomo. No te estoy diciendo que necesariamente tengas que poner obstáculos a lo que tú dices. ¿Por qué, si estamos en esa autonomía, por qué tengo que pagar cuentas de una comida de más de 7,000 pesos? ¿Por qué tengo que pagar un vino
que me cuesta 3,000 pesos. Entonces, ¿dónde está la austeridad? ¿Dónde está el ejercicio de ahorro? Es increíble, por ejemplo, que tengamos a trabajadores en el INE que recibieron de aguinaldo cerca de 13,000 pesos y que los propios consejeros recibieron un aguinaldo cercano al 500,000 de pesos. Y que tengamos también asesores, que cada uno de los consejeros tiene desde 10 hasta 15 asesores y con un salario de 100,000 pesos. Y que los propios consejeros tienen un sueldo, así, de 262,000 pesos. Entonces, toda esta situación, tal parece que la democracia para ellos es donde brilla el oro. Y no hay una situación de la responsabilidad del ejercicio democrático y de la responsabilidad republicana y de atender los principios de derecho. Entonces, creo que a eso le está jugando este señor y esta pandilla de los 6 consejeros que piensan el como sea. Ese como sea se llama irresponsabilidad. Y si esa irresponsabilidad, porque además se opusieron a esto y dijeron que no lo iban a hacer y que no alcanzaban y le encontraron mil detalles y ponen ahí de detalles, dicen, exhiben en las copias de las credencial y abajo tenía del programa tal, pero eran programas donde a lo mejor esa credencial estaba destinada y era la copia que tenía la persona. Hay tantos lugares en el país donde se hizo el recabar las firmas y pese a todos los obstáculos y el rechazo de las firmas, que rechazaron cerca del 30%, de todos modos la consulta va y es un derecho constitucional y tiene que aplicarse y ojalá no reduzcan el número de casillas y ojalá no impidan el ejercicio de este derecho constitucional y que es un derecho humano en las comunidades apartadas. ¿Por qué? Porque sería lamentable que se prive de un máximo derecho, porque el que puede más y que puede elegir al presidente de la República también puede lo menos de decir, ya no quiero a este presidente y que se revoque, o quiero que siga. Y este es un ejercicio más elevado de lo que se cree, porque se fijaría entonces un principio por primera vez en la historia, y que ojalá no tenga que recabarse las firmas, que se desapareciera esa ley de revocación de mandato y simplemente dijera, se consulta al pueblo de México para que decida sí o no con la continuidad de la presidencia de la República. Pero lo peor de todo es que se tendría que fijar también para ellos, y digo lo peor de todo para ellos, porque esto se ahorraría mucho si se empatara con las elecciones en el momento preciso, como lo había pensado originalmente Andrés Manuel. Vamos a una elección, aquí mismo viene el referéndum, aquí mismo vienen los plebiscitos y de esa manera se ahorrarían mucho más dinero del que están diciendo. Tal parece que su rollo de ejercicio es el dinero y ese hay como sea, no es responsabilidad. Me parece totalmente absurdo y creo que si no lo pueden hacer, que pidan licencia. Que pidan licencia y que se vayan. ¿Cuántas personas no podrían hacer este ejercicio y lo podrían hacer bien? Perdón por el tiempo. No se preocupe, maestro, todos nosotros tenemos y sabemos que usted es una persona muy, con mucho lenguaje. Pero le tocará el turno a mi amigo José Guadalupe Sánchez. Y él es muy limitado en su tiempo. Sí, yo espero 4 minutos. Pero me dices en el tercero. Ok, sí, claro. Te tomo la palabra. Bueno, a ver,
este proceso institucional que he vivido los órganos electorales desde los 90, cuando se crea el IFE, y bueno, las transformaciones jurídicas de ciudadanizar este órgano en el 96-97 y el papel fundamental que juega en el 2000 con la alternancia política con el foxismo, y luego vemos cómo en el 2006 efectivamente este órgano electoral fue muy cuestionado por su papel ineficiente en esa elección, donde algunos sí argumentamos y hay elementos de que hubo fraude, y no fue precisamente ese mismo día, sino, como dijera Luis del Paso, fue diseñado con una estrategia mucho antes. Y las reformas constitucionales que ha habido en torno a los gastos de campaña, en torno al papel que tiene que hacer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde son inatacables sus decisiones, y luego en el 2012, cuando efectivamente se exceden los gastos de campaña y solamente hay una sanción administrativa al PRI, etcétera, etcétera, hasta la creación del Instituto Nacional Electoral. Bueno, ¿por qué decimos todo esto? Porque efectivamente el trance institucional ha sido escabroso de este órgano electoral que debe de garantizar la democracia a todos los mexicanos. Pero ¿cuál sería hoy la situación jurídica que guarda esta para no ahondarnos sobre lo que están diciendo los compañeros? Bueno, recordemos que el INE hace una controversia a la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que no tiene posibilidades de realizar este proceso de la revocación de mandato, y la Suprema Corte dice, claro que sí, hay elementos constitucionales, es una reforma constitucional que además ya es mandato constitucional y lo deben de realizar. Posteriormente a eso, el INE hace una petición a la Secretaría de Gobernación, y la Secretaría de Gobernación les dice, bueno, ¿cómo quieren que nosotros les demos dinero? Solamente que quitemos partidas, por ejemplo, los programas sociales. Y les plantean un plan de austeridad republicana. Ellos argumentan que no les alcanza ese dinero porque tan solo 5.821 millones son para prerrogativas de los partidos, y hacen la aclaración de que no son 1.336 plazas, sino 121 plazas. Bueno, ¿qué sucede después de esto? Que efectivamente ellos están planteando que para llevar a cabo esta resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, necesitan 1.738 millones de pesos, más o menos. Bueno, ¿qué sucede ahí? Resulta que ya es una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de que efectivamente deben llevar a cabo. Bueno, aquí sí estamos en una disyuntiva más bien de, como dice el compañero Pale, de fuerza, ¿sí? Por un lado está la Constitución, están los órganos electorales, y por otro lado esta decisión del INE de llevarla a cabo en una situación endeble. Bueno, yo que plantearía en todo caso, que efectivamente el INE tome el auxilio o pide el auxilio de los gobiernos estatales, del propio gobierno federal, pero lo que sí es inevitable son, como dice el compañero Palestina, que estén todas las urnas, así como está planteado la estrategia inicial, en todo el país y en todas las regiones, en todos los estados y todos los municipios, porque es un mandato constitucional. No solamente no solamente está en la Constitución, ya es ley, sino que ha sido ratificado por las distintas instancias judiciales. Entonces, deben de cumplir ese mandato, ya no hay la menor duda. Y ya nada más para concluir, yo nada más diría, en esta situación de los montos, de cómo está organizado administrativamente, sí creo que hay condiciones ya, después de que pase este punto, a una reforma constitucional, organizacional, de cómo está funcionando el INE, y también de los altos costos que tiene la democracia mexicana, las prerrogativas de los partidos. Muy bien, José Guadalupe Sánchez. Bueno, me parece muy atinada su intervención, compañero, pero bueno, pues vamos a tratar de contextualizar a nuestro amigo, el comandante del equipo, el compañero Humberto Sotelo, para que regrese pues
a territorio poblano, maestro, ya estamos en Puebla, y estamos en Voces y Contextos. Bueno, maestro, pues bienvenido y esperamos su opinión. No voy a repetir, creo que ya han comentado ya cosas interesantísimas. Voy a empezar a partir de lo último que dijo el maestro Guadalupe. Ciertamente hay que hacer una reforma. Estaba viendo, no sé si ustedes vieron, salió un cuadro comparativo de lo que cuesta la democracia, el voto en México, lo que comparado con Estados Unidos, Europa y Brasil. En México, si la memoria no me falla, sale como en 18.70 dólares. En Estados Unidos cuesta 10, por voto, ¿no? En Estados Unidos 16.50, es más caro en México que en Estados Unidos. En Europa sale como en 15 y pico de dólar por voto, y en Brasil creo que 17 dólares, un poquito más caro que en Estados Unidos. Pero entonces, ¿por qué es más cara la democracia? Yo creo que tenemos que corregir eso, estoy de acuerdo con eso, Guadalupe, y en general con todo lo que se ha dicho, ¿no? Estaba viendo, me estaba muriendo la risa al ver un documental, una conferencia que hizo Jalife. Estamos hablando ahorita del maestro Jalife. Muy interesante la conferencia de Jalife, como siempre, brillante, ¿no? Divertido, juvenil. Me divertía mucho donde decía que los consejeros no son consejeros, son cajeros, porque les encanta contar el dinero. Dices, qué barbaridad. Pero miles y miles de pesos, decía Jalife. Ávaros. No son consejeros, son cajeros. Decía pues como ironía, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que hacer una reforma. No lo dice Jalife en ese sentido, pero sí, yo creo que ya llegó la hora. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Te los propongo. Ya es obvio que hay índices comparativos. Ahorita no me vienen a la mente otros detalles de lo costoso que significa, ¿no? Jalife desmontó todo el mecanismo, lo que gana, pues es realmente, ¿quién nos dijo hace rato? El maestro Vendalecio, ¿no? O no, es una grosería lo que ganan los consejeros, y efectivamente tiene razón el maestro, creo que Delfino, el INE nacional, lo que ganan, y lo que ganan los consejeros de los INEs estatales, una miseria, los operadores sobre todo. Bueno, pero para no repetir lo que ya dijeron, que creo que no tiene caso, les voy a hacer una propuesta. Ya que ustedes son jóvenes, inteligentes, que saben manejar internet. Yo tengo esa gran limitación y no creo que pueda. Háganme de nuevo. Así le digo a mi hijo y me dice, no, puede salir peor. Yo no entiendo esas cosas No entiendo yo. Pero sí es una propuesta. Yo si pudiera, si manejara como ustedes internet, lo haría. ¿Por qué no analizamos cómo se organizan las elecciones en Europa? Para no ir tan lejos. Aparte de Estados Unidos, que es un sistema raro en Estados Unidos. En Europa tengo la impresión de que está ciudadanizado el proceso electoral. Es decir, no son profesionistas, en el sentido que tenemos en México. Creo que, dije que creo, ¿por qué es tan barato un euro? Y todos los días cayó el primer ministro fulano de Alemania y mañana hay elecciones. ¿Por qué? Porque en Europa predomina el sistema parlamentario, presidencialismo y parlamento, ¿no? En Francia el presidente puede disolver el parlamento. Hay un sistema muy complejo en Europa. Eso lo analiza muy bien Mauricio Berger, el que citamos en el evento que hubo, el de los partidos políticos. En Italia el presidente también puede ordenar que... ahí es al revés. Si los ministros, si el parlamento se pone de acuerdo, ya le quitamos el voto de confianza al presidente de la República, Benito Craxi, por ejemplo, o ¿cómo se llamaba el otro? Berlusconi, etc. Bueno, pues elecciones al día siguiente. Bueno, pues exagero, con 2 días, y se hacen las elecciones con una rapidez impresionante, y no parece que sea costoso, pero para que no esté yo inventando, no habrá forma de buscar, porque Duverger, el libro, como decíamos, llega hasta lo escribió en 1951, al que le propuse a los compañeros que hubo el evento ese de la ratificación, les propuse que lo leyeran para que comparen, pero ahí no llega a tal extremo. Estuve revisando los libros de Duverger y no analiza estuve revisando los libros de Giovanni Sartoris, estuve revisando los otros libros que tiene Duverger y no encontré algo referente
al costo de los institutos electorales. O si acaso hay institutos electorales, para empezar. No, fue un accidente, a todos nos pasa. Para empezar, hay institutos electorales como en México. A ver si ustedes que son jóvenes y que saben manejar internet, a lo mejor podemos localizar información. A mí me gustaría. Si yo fuera inteligente como ustedes, lo haría. Gracias, maestro. Se harán, maestro. Por internet a lo mejor podemos buscar, pues no sé, dicen por ahí que en Google le das un clic y te sale esa información, para que no estemos especulando, ¿no? ¿Cuánto cuesta en Italia el proceso electoral? Ya sabemos, más o menos, ¿no? Es más barato que en México. Pero ¿cómo le hacen entonces? Partamos del sistema político, del sistema electoral, son sistemas de presidencialismo limitado. En el caso de Francia, es un presidencialismo gracias al general de Gaulle, ya lo hemos comentado acá, pero también el proceso electoral parece ciudadanizado. Cuando fue la rebelión en 68, ¿cómo resolvió el problema de Gaulle? Ah, ¿me quieren correr? Ah, muy bien, un plebiscito. ¿Cómo? Sí, pues un plebiscito. ¿Quién ganó? Bueno, por desgracia, porque yo simpatizo con un estudiante, ganó el general de Gaulle. Un plebiscito, a ver, derrotó al estudiante. Bueno, por desgracia, ¿no? En Europa, entonces en Italia, en Alemania, ¿cuántas veces se ratificó a Angela Merkel? Plebiscitos o referéndum, ¿no? Entonces, ¿pero cuánto cuestan entonces? No habrá forma de que sepamos eso. ¿Qué investigador nos podría asesorar? Porque he preguntado, el único, no, ¿sabes quién nos pudo haber asesorado al respecto? Lamentablemente se nos fue Raimundo, nuestro amigo, el abogado García. Lamento mucho su parte. Es panista, pero panista decente, se podía hablar con él. Mis libros, era el primero que los analizaba en su columna, en columna era él, curiosamente. Tenía una columna en la Universal, escribía un libro y el primero que lo comentaba era Raimundo, panista. Escribió varios libros sobre la democracia, sobre comparativos de cuestiones electorales de la democracia en Puebla y otros. Manejaba estadísticas como fácilmente. Lamentablemente se nos fue. ¿Qué otra gente así en Puebla domina esta cuestión electoral? Esta problemática. Si no es así, pues busquemos, ustedes que son jóvenes, inteligentes, a ver si podemos encontrar en internet cómo le hacen. Yo creo que tengo la impresión, no me hagan caso, de que está ciudadanizado. Puede ser que haya algún organismo que controle, siempre tiene que haber algún profesional que controle el proceso. Ha de haber algún instituto como acá, seguramente, o algo parecido. Pero parece que, claro, son democracias más maduras, ¿no? Entonces, por sorteo, o le toca a Lupillo, o le toca al maestro, a Guadalupe, le toca al maestro. Vamos al día siguiente. Y es una democracia muy consciente. Y los ciudadanos están ahí. En Estados Unidos no hay un INE. Cada estado tiene sus sistemas. No me gusta mucho, pero es más barato. Cada estado, vieron el desastre que hubo en las elecciones por eso tanta caos y anarquía en Estados Unidos, porque cada estado tiene su sistema. No pagan. Los ciudadanos se involucran. Y entonces por eso, para buscar reformas, para buscar nueva propuesta. Ciudadano López Obrador, perfecto, yo creo, pero hay que buscar, de acuerdo con López Obrador, muy bien, pero ¿qué proponemos? Pues comparemos, ¿no? No digo que analicemos el sistema democrático en China, porque creo que no existe, porque ahí la voluntad del pueblo apoya a mi partido único, mi partido comunista. No propongo que lo hagamos en la URSS, porque ahí partido apoya a mi camarada Putin. Ahí al camarada. No propongo que lo hagamos en un análisis teórico sobre el sistema democrático de Corea del Norte, porque ahí gobierna mi camarada, y menos en Cuba, porque ahí gobierna mi camarada, gobernaba mi camarada. Pero bueno, las democracias, veamos, y yo creo que vamos a encontrar con sorpresa. Y he buscado bibliografía y no la he encontrado. A ver si ustedes pueden ayudarme. O que lo hagamos de manera colectiva. Para cuando tengamos foros, pues ya encontramos, miren, en Francia sale tanto por esto, se hace de tal manera, en Italia, en Alemania, ¿no? Tengamos aspectos, cifras concretas, ¿no? Y análisis sobre todo. ¿No? Lamentablemente, pues, no encontré yo material, a lo mejor ustedes. Bueno, aquí el maestro Guadalupe, que es experto constitucional, a lo mejor también, en derecho constitucional, a lo mejor también nos puede apoyar, ¿no? Sí, los jóvenes. Aquí los jóvenes. Los chavorrucos. Bueno, es una propuesta concreta para que salgamos de este atolladero, porque realmente es ofensivo ese costo. En un país pobre, no puede ser. Bueno, como el maestro ya regresó totalmente, ya lo vieron, está impactante, así como lo mandamos al norte, así lo regresaron con sus participaciones eruditas. Entonces creo que, bueno, maestro, gracias por la
comprensión y por la recomendación. Ya nos iremos a buscar a algunas redes que nos puedan informar sobre cuánto cuesta la elección, ¿Y cómo se hace? cómo se hace y quiénes participan. Creo que no hay mucha diferencia en lo que es este espectro llamado INE, Instituto Nacional Electoral en México, donde todos cobran de todo el año, aunque no tengan actividades. Es raro, pero el señor Lorenzo y ahí hay otro Fulque. Murayama. Ahorita una anécdota. Bueno, hay otro hombre con un Murayama. No, nombre, Ciro Murayama. Creo que viven de manera ostentosa, se conducen en vehículos lujosos, tienen guardia personal, entonces creo que inmerecidamente, porque la democracia tiene, coincido con el maestro Indalecio, es todavía con muchos vicios, con muchas limitaciones, porque no se hace un ejercicio real, sino se va de la elección anterior a la elección nueva, tratando de justificar su trabajo, revisando los padrones, haciendo las afiliaciones en los centros de afiliación y retardándolas incluso. Muchas cosas, muchos vicios que dejan mucho que desear, pero sin embargo los salarios de la cúpula del INE es muy alta. Y en el caso de los que son los trabajadores de piso, pues ellos tienen salarios nada más para las elecciones. Lo tengo que aclarar porque eso lo sabemos, amigos que han ido a trabajar al INE para los procesos electorales, trabajan 3 meses y después adiós, goodbye, y no hay ningún apoyo o la idea de que puedan volver a figurar para la siguiente elección, que tengan trabajo seguro, sino que búsquense otra oportunidad y si los aceptamos bien, si no, no, porque también llegan puros recomendados de Lorenzo y de Murayama. Bueno, eso es lo que sabemos. Realmente el tema de querer aumentar el presupuesto, ya los compañeros lo dijeron, es una justificación para tener más recursos. El INE participa en fideicomisos, tienen recursos de sobra. Creo que esa no sería la justificación. Lo único que quieren hacer es ponerle traspiés a esta participación ciudadana, porque ellos están en contra de que los ciudadanos opinen sobre lo bueno o malo de un gobierno. Y eso es lo que está sucediendo, por eso es que hay tantas trabas. Piden, primero no querían hacerlo, raro que un órgano de gobierno, cuando es mandatado por pues el Congreso de la Unión para que realice la consulta, interponga un recurso para que no se haga. Raro, ¿verdad? Cuando ellos deberían de sujetarse y obedecer, porque son un órgano autónomo y obedecen a las leyes de este país y deben de hacer que prevalezcan. No, ellos ponen trabas a todo mundo y tienen el derecho. Yo no sé de dónde, y creo que eso sería tarea del Congreso de la Unión, de los diputados y de los senadores, para saber qué tanta rienda extralimitada tienen estos señores del INE para poner tantas trabas. Eso es lo que está sucediendo y por eso el tema, porque además el enemigo que tienen enfrente no es Andrés Manuel López Obrador únicamente, es el pueblo de México y es la verdad con la cual ellos no quieren trabajar. El pueblo se los exigirá en su momento. Una última participación de los amigos para que nos den, pues cerremos este programa. Maestro Indalecio Güemes.
Estoy completamente de acuerdo con el maestro Sotelo. Lo que está planteando es que repensemos la democracia en el país y que efectivamente investiguemos, digamos, cómo opera en otros lugares que logran reducir el costo. Pero creo que lo central en este sentido es, no podemos ya estar con una, entre comillas, democracia muy cara. O no podemos tener este aparato tan caro y que es muy cuestionable su democracia. Y la otra, en esencia está que tenemos que hacer espacios para que la democracia participativa se imponga. Y esto va no solo a nivel federal, sino también en los estados. En los estados hay un rezago impresionante, estados y municipios, que regularmente no, digamos, se separan de los ciudadanos. Y dentro de esto a mí me parece que le faltó a la recomendación del gobierno federal, ahí sí no puso la posibilidad de reducirle a los partidos. Es decir, porque dentro de este presupuesto está la cantidad que se le va a los partidos, pero dentro de esto también es increíble que Morena regresa dinero y no lo acepta el INE, ¿no? Por, en fin, que los tiempos, que, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser más ambiciosos en términos del análisis y de ir más para allá. Es decir, necesitamos un INE ciudadano, es decir, que no sea de una burocracia dorada. Y ya para terminar, solo quería puntualizar, estaba yo revisando, tenía lo que hacía mención maestro, del costo del voto, y en México son $25. Sí, en Estados Unidos 11.67, en Francia 1.88, bueno, en Rusia, ahí sí, ¿cómo le harán? 0.44, sí, ahí sí es muy, muy barata, y en Brasil $12.73. Entonces, creo que en esto de la discusión del INE, el propósito es ir más allá y efectivamente ver la manera en cómo vamos abriendo espacios a la democracia participativa. Un comentario breve. Dos comentarios breves. Uno, de manera chusca. ¿Cómo me dio risa? Muy respetuoso, pero chusca a la vez, un comentario que hizo Jalife. Ciro Murayama dice, bueno, con todo respeto, a su familia, es hijo de Noé Murayama, un actor, un villano que es de origen japonés, que siempre salía de malo en las películas. No, siempre salía de villano. En las películas aquellas de Pablo Armendáriz, en el cine mexicano, de blanco y negro, siempre salía de malo. Era malo. ¿Actuaba bien? No, pero actuaba muy bien. Y su hijo, dice, se ve que heredó lo villano de su papá, con todo respeto. Muy buen comentario. Con todo respeto para su papá, digo, no, pero se ve que heredó la villanía. ¿Cómo me reí? Porque sí me acuerdo de Ciro Murayama, porque era el único actor japonés que había. Era el villano, y nunca lo vi una sola película que saliera de bueno. Bueno, rápido. Otro comentario. Lo que decía el maestro es fundamental, ¿cómo se me pasó? Efectivamente, en los partidos también, es otro problema de una burocracia también, que genera este círculo vicioso. Todo el mundo quiere tener un partido porque es una fuente de un modus vivendi. Bueno, segundo. Tercero, que también nos falta también ver hasta qué punto este tipo de democracia alimenta a todos los sectores intelectuales, los Goldenberg, los Lorenzo Córdoba, todos estos núcleos intelectuales salinistas que empezaron con el San Ángel, con el grupo San Ángel. Ahí empezaron a hacer su modus vivendi, empezaron todo esto, y entonces por eso están en contra de Obrador. Ese sector de la intelectualidad que goza de prebendas con todo eso, más allá del apoyo que reciben en revistas como Nexos y otro como Vuelta, Clio, Vuelta, no, es una burocracia de intelectuales que viven de eso. ¿Cuántos de estos núcleos viven de eso? Por eso también hay que exterminar, no en el sentido, exterminar en el sentido democrático, vaya, ¿no? Claro. Bueno, compañero director, vaya usted viendo la nómina de nuestro amigo Humberto Sotelo para hacerle un recorte, porque está viviendo también de Voces y Contextos. Es un intelectual, pero es un intelectual probado y
Y que ya está pensando hacer una huelga de hambre para que le suban el sueldo aquí en Voces y Contextos. No huelga de hambre, huelga de comida, comer mucho, como la gran comilona. Bueno, nada más, gracias por su comentario, maestro Humberto Sotelo. La aclaración sobre los costos, exactamente es como lo dijo el maestro Indalecio, solamente que hay que ver exactamente el número de sufragantes en cada uno de los países. Por eso es que nuestra democracia es la más cara. No es porque queramos echarle a Lorenzo Córdoba o a su grupo de privilegiados en el INE. No. Se trata de ver exactamente por qué la democracia en México es tan cara, porque los números no mienten. O sea, hablamos de Estados Unidos, pero duplican el número de votantes. Sencillamente, es el doble. Y nos sorprende, claro, el país asiático, Rusia, porque realmente es muy barato. Pero ¿qué pasa? Y yo lo planteé, y discúlpenme compañeros, en alguna ocasión lo hice, lo vuelvo a hacer. Necesitamos tener una alternativa para ese órgano autónomo, y la única que hay es ciudadanizar ese instituto, que sirva para lo que es, no para que se convierta en guía de todo lo que se hace en este país. Quieren participar en todo, quieren decidir por todo. Ellos no están para eso, son un órgano autónomo y por lo tanto tiene limitaciones que les da la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestro máximo órgano legal para este país. Amigo José Guadalupe Sánchez. Nada más súper breve. Efectivamente creo que este órgano electoral, el INE y sus directivos, sí han pervertido el Estado de Derecho en relación al mandato constitucional. Y hoy están metidos a un rincón sin salida porque efectivamente tienen que cumplir con ese mandato. No hay marcha atrás. Y efectivamente, aparte de decir que son cajeros, me parece que son este órgano sí tiene que sufrir transformaciones jurídicas. Nada más adelanto un poquito que efectivamente parece ser que el PAN sí está de acuerdo también en hacer cambios a este órgano o hacer una reforma electoral. Y luego lo otro que dice el maestro Indalecio, que ha descrito y no reiteramos, estas estadísticas sobre cuánto cuesta la democracia, qué partidas se están pidiendo, sí son exorbitantes. Sobre la tarea que está planteando el maestro Sotelo, sí, efectivamente, si uno ve el código o los procedimientos electorales en Francia o la propia Constitución, son muy breves, no son tan controvertidos, pero digamos que efectivamente la democracia mexicana y su cultura democrática es distinta. Los procedimientos han entrado a efectivamente que la Constitución o los legisladores hagan reformas para evitar esos vacíos que se hacen, por ejemplo, la compra de votos, los excesos de gastos de campaña. Son sanciones severas también en Europa. Y yo creo que efectivamente esto es bien importante. Sobre esta parte, que a mí me gustaría nada más, ya para terminar, el plantear sobre el refrendo a alguna autoridad, como es la revocación de mandato. Yo digo que no solamente es que esté en la Constitución, sino también el hecho de que los ciudadanos en una democracia horizontal dicen si sus gobernantes están haciendo las cosas bien. Y como dice el maestro Indalecio, no solamente es ahí a nivel federal, debe ser también a nivel estatal, los gobernadores, los presidentes municipales, los diputados, de ver si están haciendo su chamba. Y entonces la democracia no solamente se termina cuando vas a elegir a la autoridad, sino es siempre. Y por otro lado, decir que sí hay que hacer una equiparación con estas formas jurídicas en Europa, pero también es cierto que no podemos traspolar, porque efectivamente los procesos históricos
son distintos. Es decir, la democracia en Europa o los sistemas parlamentarios que hay allá o acá en México presidencialista, se debe a un proceso histórico, pero sí es válido lo que plantea el maestro Sotelo. Hay que ver qué procedimientos hay ahí para ver que efectivamente valorarlos y llevarlos a cabo. Por ejemplo, hoy ya el INE está hablando del voto electrónico, magnífico, ¿sí? Pero bueno, son formas son formas de participación que hoy la cuestión tecnológica nos lleva a esta vía. Por último, nada más yo diría que estamos esperando solamente que efectivamente en esta coyuntura el INE cumpla con lo que dice la Constitución y con resoluciones ya planteadas por los órganos electorales. Por último, para cerrar, solamente yo diría que llamaría yo a los ciudadanos a que les vaya muy bien el próximo año, que mucha salud, hay que seguir con precaución y que qué bueno que estamos vivos todos. Igual a nuestro director, Sinar Sánchez, al maestro Sotelo, al compañero Palestina, Indalecio y de Delfino, me da mucho gusto que todos estén muy bien y sigamos adelante. Y a nuestra sobrina, La que nos regaña. La que nos regaña, que siempre nos soporta y todo. Y darle muchas gracias por ese trato tan especial que tiene la sobrina. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Queremos Bien. darte la voz todavía. Y gracias por permitirme la voz y ojalá nos permitan votar, que ese es el principio constitucional y esa es la parte elemental que sustenta la propia Constitución en el artículo 35, fracción 9. Así que le quede bien grabado a este señor que se dice constitucionalista, tanto a Ciro como a Lorenzo, por lo siguiente, porque ellos se dicen todavía de izquierda, y no puede ser una persona de izquierda, porque bueno, a la izquierda de quién, y ¿por qué? Porque si lo ponemos con quién, ¿De qué dinero o de qué izquierda o de qué brazo de oro es donde quieren estar, ¿no? Son los orates que existen en el INE. No estamos en contra del INE, estamos en contra de esta pandilla que se ha adueñado y que se siente superior a los principios constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le tiene que decir: cumple la Constitución porque para eso estás. Y yo lo que planteo es que si no quieren hacer su trabajo, que es el más pagado, que es el donde reciben más dinero, entonces que se vayan y que dejen de estar de soberbios, de prepotentes, de una posición intolerante, donde su avaricia es más grande que la democracia, donde esa soberbia les mueve más donde brilla el oro, porque de esa manera no se defienden los derechos laborales y de esa manera no es como se atenta contra una sentencia de la propia Suprema Corte, porque es falso que digan que entonces violaría la ley. ¿Y qué acaso ellos no violan la ley cuando reciben 262,000 pesos por encima, ganan más del 100% que el presidente? Es increíble, es totalmente vergonzoso, y todavía es más vergonzoso cuando descubrimos que el voto del mexicano vale 272 pesos. El solo voto del mexicano. Entonces, esto es inaudito realmente. Y peor aún, cuando vamos en este año, vamos a seis gobernaturas, vamos a hablar también de que solamente un estado es el que va a tener elecciones municipales. Un estado es el que va a tener elecciones de diputados. Bueno, pues que toda esa forma de impresión de las papeletas, ¿cuánto se puede ahorrar? Creo que lo más lógico y lo más evidente es el cumplimiento del mandato constitucional. Se debe cumplir y se debe permitir el ejercicio del voto
a todo ciudadano en cada rincón de la patria donde se encuentre. He dicho. Bueno, amigos, miren, por último, cuando hablo de, vamos a concluir, cuando hablo de ciudadanizar el órgano electoral, les voy a poner un ejemplo. El 23 de enero se llevará a cabo en todas las juntas auxiliares de este estado la elección de autoridades auxiliares. El municipio solicitó al IE que se hiciera cargo de los plebiscitos en Puebla. El IE le respondió que no era tarea suya, que era una tarea del gobierno municipal. Y se prepararon todas las actividades y desde el 2 de enero salió la convocatoria. 3 de enero empezaron a inscribirse los candidatos por las 17 juntas auxiliares que hay en la ciudad capital y el proceso ha sido totalmente ciudadano. Quiero decirles que las personas que participan como responsables electorales de este proceso no cobran ni un centavo a nadie, porque están recibiendo la orden del gobierno municipal de desarrollar el proceso. 1, 2, para que tengan derecho a participar tienen que tener un representante electoral y ellos se hacen cargo de informar a los ciudadanos de todo el proceso. Se ponen los centros de votación, donde cada una de las secciones va a ir a votar, ciudadanos van a ir a votar y no hay más que eso. La tarea de los candidatos de llamar a votar es de ellos. No reciben un solo peso para su campaña. No hay ningún partido político que reciba que les dé dinero para su campaña. Es totalmente ciudadano el ejercicio en cada una de las juntas auxiliares. Por lo tanto, creo que ese es el mejor ejemplo de por qué ciudadanizar los órganos electorales. Quiere decir que si esta elección del 23 de enero en las juntas auxiliares no tiene ningún costo, así deberían de ser todas. Y, por otra parte, son los propios ciudadanos que se encargan de vigilar el proceso, de que no haya chanchullos. No sé qué más pudiera decir al respecto, pero yo invito a todos los ciudadanos en Puebla que viven en las juntas auxiliares a ejercer su derecho de voto el día 23 de enero. Muchas gracias. No sé si nuestro amigo Humberto Sotelo quiera decir algo. Bueno, pues muchas gracias. Nos despedimos. Gracias, maestro Sinar Suárez. Dianita, muchas gracias por tus atenciones. Qué rico ese queso que nos invitaste. Y muy buenas tardes. Que tengan todos feliz día.